Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan sorprendió a todos con una revelación impactante sobre Esla Turkoglu. Nadie esperaba que ella hubiera estado casada antes. En una reciente entrevista televisiva, Halil İbrahim Ceylan dejó a todos boquiabiertos cuando, con un tono sereno pero firme, afirmó: Esla estuvo casada antes. Nadie lo sabía, ni siquiera yo, y trabajamos juntos mucho tiempo. La confesión cayó como una bomba en el mundo del espectáculo turco y encendió las redes sociales. Halil İbrahim continuó explicando que no se enteró por Esla misma, sino por un amigo muy cercano, un amigo íntimo me lo contó. Al principio no lo creí, pensé que era un malentendido. Pero luego me mostró una foto antigua de la boda, y era inconfundible. Era Esla. Lo más sorprendente es que Esla Turkoglu logró ocultar esta parte de su vida no solo al público, sino incluso a Halil İbrahim, con quien compartió escenas intensas y momentos emotivos dentro y fuera de la pantalla. Cuando le pregunté, al principio lo negó. Dijo que no quería hablar del pasado. Pero luego lo confirmó, con lágrimas en los ojos, agregó Halil con una mirada que mezclaba decepción y comprensión. La noticia causó revuelo inmediato. Fanáticos y seguidores de ambos actores comenzaron a inundar las redes sociales con preguntas y teorías. Algunos la defendieron, alegando que todos tienen derecho a su privacidad, mientras que otros se sintieron engañados. ¿Cómo pudo ocultarle algo así a Halil? Ellos eran tan cercanos, escribió una usuaria en Twitter. Otra respondió: si ella no quería hablar de su pasado, está en su derecho. No todo debe ser público. Durante la entrevista, Halil İbrahim mostró una mezcla de sentimientos: no estoy enojado. Solo me dolió saberlo por otro. Pensé que había más confianza entre nosotros. Esta frase encendió aún más las especulaciones sobre la verdadera relación entre los actores. ¿Eran solo colegas? ¿O había algo más profundo entre ellos? Esla Turkoglu, por su parte, no tardó en responder. En una historia de Instagram, escribió: cada persona tiene un pasado. Lo importante es cómo vivimos el presente. No tengo nada de qué avergonzarme. Fue una etapa de mi vida que decidí dejar atrás. Sus palabras fueron aplaudidas por muchas seguidoras, quienes la calificaron de valiente y coherente. Sin embargo, el escándalo no terminó ahí. Días después, en otro programa, Halil fue interrogado nuevamente sobre el tema. Esta vez, fue más reservado: ya dije lo que tenía que decir. No quiero hacer de esto un espectáculo. Respeto a Esla y sus decisiones. Pese a las palabras conciliadoras de Halil, el público no dejó de especular. Algunos programas de entretenimiento comenzaron a invitar a supuestos expertos y personas cercanas a la pareja, buscando obtener más detalles sobre la misteriosa boda de Esla. En uno de estos programas, una fuente anónima afirmó que el matrimonio de Esla había sido breve, casi secreto, y que se trataba de una relación que ocurrió antes de su salto a la fama. Fue algo muy discreto, casi nadie lo supo. Duró menos de un año, dijo la fuente, generando aún más preguntas entre los fans. Mientras tanto, en las redes sociales, el hashtag #EslaTurkoglu se convirtió en tendencia durante varios días. Videos analizando sus viejas entrevistas, recopilaciones de escenas con Halil y teorías sobre su antigua relación inundaron TikTok, Twitter y YouTube. Algunos usuarios incluso encontraron coincidencias en ciertas respuestas que Esla dio en entrevistas pasadas, sugiriendo que ella ya había insinuado algo sobre ese matrimonio sin mencionarlo abiertamente. Ante esta avalancha de atención, Esla decidió conceder una entrevista exclusiva a una revista muy conocida. En ella, habló abiertamente, aunque con tono reflexivo: tenía 22 años. Era joven, estaba enamorada, y cometí errores. No fue un matrimonio feliz, y duró poco. Cuando terminó, decidí seguir adelante y no mirar atrás. No lo oculté por vergüenza, sino por sanidad mental.
Sus palabras fueron recibidas con comprensión por muchos, pero también generaron nuevas críticas entre los que esperaban una disculpa hacia Halil. Por su parte, Halil no volvió a pronunciarse públicamente sobre el tema, pero sus acciones hablaban por él. Dejó de seguir a Esla en redes sociales y eliminó varias fotos antiguas donde aparecían juntos. Este gesto fue interpretado por algunos como una muestra de decepción, mientras que otros lo vieron como un intento de proteger su espacio emocional. En medio de este torbellino mediático, los productores de la serie que ambos protagonizaron emitieron un comunicado oficial agradeciendo a los actores por su profesionalismo y recordando al público que lo que ocurre en la vida personal de los artistas no debe empañar su trabajo artístico. Sin embargo, también confirmaron que, de momento, no había planes para que ambos volvieran a actuar juntos en un futuro cercano. Algunos colegas del medio salieron en defensa de Esla. Una reconocida actriz escribió en su cuenta de Instagram: ¿cuántas veces una mujer debe justificarse por haber amado? ¿Por qué su pasado se convierte en un escándalo y el de los hombres no? La polémica también abrió un debate más amplio en los medios sobre el derecho de los famosos a tener una vida privada. Varios expertos en cultura digital opinaron que el caso de Esla y Halil era un ejemplo perfecto de cómo las figuras públicas son juzgadas de forma desproporcionada por decisiones que cualquier otra persona tiene derecho a mantener en privado. Mientras tanto, Esla anunció que se tomaría un descanso de las redes sociales. En su último mensaje antes de desactivar sus cuentas, escribió: «Gracias a quienes me entienden, a quienes me juzgaron, los perdono. Necesito silencio para volver a mi centro». Sus fans, lejos de abandonarla, comenzaron una campaña bajo el lema #contigosla, donde compartían mensajes de apoyo, fotos de sus mejores interpretaciones y reflexiones sobre la presión que viven las mujeres en la industria del espectáculo. Muchos de ellos resaltaban que su historia no era una excepción, sino el reflejo de una sociedad que exige perfección a las figuras femeninas mientras perdona fácilmente los errores de los hombres. En paralelo, Halil retomó su carrera con fuerza, participando en una nueva producción dramática donde interpreta a un personaje completamente distinto a los que había hecho antes. En la rueda de prensa de presentación, un periodista intentó preguntarle sobre Esla, pero él cortó la pregunta con elegancia: «Estamos aquí para hablar de esta serie. Mi pasado ya no forma parte de mi narrativa pública». Este nuevo enfoque más reservado de Halil fue aplaudido por algunos sectores, aunque otros lo tacharon de frialdad. «Parece que quiere borrar todo rastro de Esla, como si nunca hubiera existido», opinó una columnista. Pese al escándalo, ambos actores demostraron una vez más por qué son tan admirados: Esla, por su entereza y autenticidad; Halil, por su serenidad y profesionalismo. Aunque su vínculo personal parezca haberse roto, lo cierto es que ambos seguirán marcando la industria con su talento. Y así, mientras las cámaras apuntan hacia nuevos proyectos, y los titulares cambian, queda la historia de un pasado revelado, una relación marcada por silencios, y una lección para todos, a veces. Lo más humano que podemos hacer es respetar lo que el otro decide callar. ¿Y ustedes, qué opinan de esta impactante noticia? ¿Creen que Halil hizo lo correcto al hablar? ¿O debió guardar silencio? Déjenme sus comentarios, me encanta leer sus opiniones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en el próximo chisme caliente del mundo de los famosos.